Saludos amigos, ahora vamos a continuar con esta segunda parte de este tema maravilloso, el Padre verdadero, Mesías de la segunda venida, heredero de la misión de Jesús. En esta segunda parte llegaremos hasta el final, porque lo vamos a recortar de una sola vez en dos partes. Suscríbase entonces a Loredo Nelson, dele me gusta, no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Siempre bajo el espíritu de compartir este seminario precioso, el estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia, compartimos entonces la charla que fue dada a conocer por el profesor de teología de la Universidad Sun Moon, Yu Ye Wang. Hace 2000 años, Hanulpo Munin envió a Jesús al pueblo escogido de Israel como el Salvador del mundo y Padre verdadero. Primero, envió a su Hijo unigénito, Jesús, y luego trató de enviar a su hija unigénita sobre ese fundamento. Pero con el nacimiento de Jesús, debido a la incredulidad del pueblo judío, lo llevó por el camino de la cruz. Por lo tanto, no pudo nacer la hija unigénita. Con la promesa del retorno y la predicción de las bodas del Cordero, establecieron la prolongación de la providencia mediante el cristianismo. Para que surjan los padres verdaderos, primero debe ocurrir el nacimiento de la hija unigénita y debe ocurrir el retorno de Jesús. El Padre verdadero asume la misión de Jesús. ¿Cuál es el propósito del cristianismo centralizado en Jesús y el Espíritu Santo? Primero, preparación para el nacimiento de la hija unigénita. En segundo lugar, es la preparación de la segunda venida de Cristo. Y en tercer lugar, preparación para la providencia de salvación de los padres verdaderos. Ellos aparecen por medio del santo matrimonio, el Padre verdadero y la Madre verdadera. El cristianismo ha sido la religión central en la historia para cumplir el propósito de Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo se realiza la providencia del retorno de Cristo? Cuando Jesús alcanzó su madurez, él ya había perfeccionado la posición de hijo unigénito. Entonces, en la providencia de Hanul Pumonín no se lleva a cabo la providencia de la segunda venida de otro hijo unigénito. La providencia de la segunda venida de Cristo procede como la providencia en la que una persona llamada por Hanul Pumonín hereda la misión mesiánica de Jesús, hereda su fundamento y aparece como el Mesías de la segunda venida para cumplir la misión mesiánica que Jesús dejó inconclusa. En la en el Pyongyang leemos en el libro sagrado: Él viene sobre el fundamento de la providencia victoriosa hasta el tiempo de Jesús. Es decir, que se posiciona sobre el fundamento victorioso hasta el crecimiento de Jesús. Encuentra a la novia que Jesús no encontró. Se convierten en padres verdaderos y salvan a todos los pueblos del mundo. ¿Cómo retorna el Mesías? ¿Cuándo retorna el Mesías? ¿Y dónde retorna el Mesías? Como hemos visto en las primeras charlas, en estos videos que presentamos cuando iniciamos hace 2 años, hemos dado respuesta a estas preguntas estudiando el principio divino. Jesús regresará cuando se completen las condiciones y el fundamento para permitir el nacimiento de la hija unigénita. Y luego está programado el nacimiento de la hija unigénita. Por lo tanto, el Mesías de la segunda venida vendrá en medio del pueblo coreano, donde nacerá la hija unigénita. En Corea nace la hija unigénita entre el pueblo coreano. Entonces es ahí donde retorna el Mesías. Antes de 1943 ocurre el retorno del Mesías, la hija unigénita.
Y así se prepara la fiesta de las bodas del Cordero, y sobre esa base se casa con la hija unigénita y forman una familia. ¿Cómo retorna el Mesías? La persona llamada por Hanul Pumoní hereda la misión mesiánica de Jesús. Es el mismo propósito por el cual vino Jesús. Por lo tanto, el propósito de la segunda venida del Mesías es para cumplir el propósito de la llegada del Mesías, Jesús, para formar un fundamento cristiano y nacional para recibir a la hija unigénita. Esto es en primer lugar. El propósito de la segunda venida es para formar un fundamento cristiano, un fundamento nacional para recibir a la hija unigénita. Dos, para encontrar a la hija unigénita y celebrar las bodas del Cordero y así surgir como padres verdaderos, salvar a la humanidad caída en el pecado y realizar el mundo ideal de la creación. Ahora, durante esta providencia de Hanul Pumonín, con la segunda venida del Mesías, es que surgió el Padre verdadero. El Padre verdadero es el Mesías de la segunda venida, que hereda la misión mesiánica de Jesús. Hanul Pumonín llamó especialmente al Padre verdadero para heredar la misión mesiánica de Jesús. Con esa misión es que nace el Padre verdadero. Por lo tanto, el Padre verdadero inicia su curso como parte de su responsabilidad como Señor de la segunda venida. El estatus y el valor del Señor de la segunda venida no se perfecciona al momento en que recibe su llamado, pero al completar todas sus responsabilidades, perfecciona el estatus de la segunda venida y se convierte en Padre verdadero. La esencia y clave de esto es su encuentro con la hija unigénita y la celebración de la Santa Boda. Los padres verdaderos y Jesús son los verdaderos progenitores, los padres verdaderos son los verdaderos progenitores de la humanidad, reyes de reyes y encarnación de Hanul Pumonín. Cuando el Mesías de la segunda venida recibe a la hija unigénita y se convierten en padres verdaderos, Jesús también asiste y sigue a los padres verdaderos, colabora con la providencia de los padres verdaderos. Jesús recibe la bendición de los padres verdaderos y forma una familia. Después de la ascensión del Padre verdadero, el 3 de septiembre del año 2012, a la 1:54 AM, a sus 92 años, Jesús lo asiste en el mundo espiritual y juntos cooperan con la providencia del Chonilguk, que dirige la Madre verdadera en el mundo terrenal. El llamado del Padre verdadero y el comienzo de la providencia de la segunda llegada. Hanul Pumonín inició la providencia de la segunda venida antes de enviar a la hija unigénita. Hanul Pumonín llama al Padre verdadero y le transfiere la misión mesiánica de Jesús. Nace en el pueblo coreano descendiente de antepasados de mucho mérito que han hecho muchas buenas obras. Es llamado a convertirse en Padre verdadero porque nace con un talento natural para hacerlo y posee las condiciones necesarias para cumplir la misión del Mesías de la segunda venida. Por eso recibe la misión mesiánica de Jesús. El Padre verdadero, su nacimiento, crecimiento. Es nacido en 1920 en Cheonju, provincia de Pyongyang, Corea del Norte, hijo de Chung Bunin, Moon Gyeong Yu y Chung Monin Kim Jong Ye, padre y madre leales. Señales que muestran que el Padre verdadero era una persona especial desde el nacimiento. El Padre verdadero tuvo una excelente evidencia espiritual desde una edad temprana y pensó profundamente en los problemas de la vida y el universo. La familia del Padre verdadero era del confucianismo y pasó al cristianismo. Comienza la fe cristiana del Padre verdadero y nace y crece en un ambiente cristiano. El Mesías de la segunda venida emerge sobre el fundamento cristiano.
El Padre verdadero llevó una vida de oración, meditación y devoción más profundas. De las dificultades familiares antes y después del llamado del Padre verdadero. Ocurrió mucha intensización para recibir un llamado especial. El 17 de abril de 1935, al amanecer de la Pascua, Jesús se apareció al Padre verdadero a los 15 años en el monte Yodu. Jesús le pidió al Padre verdadero que asumiera y cumpliera su misión mesiánica en su nombre. Después de negarse varias veces, asumió la misión del Mesías ante el sincero pedido de Jesús. Jesús le enseñó sobre la providencia de Hanul Pumonín y las obras providenciales que debía hacer el Padre verdadero. Siguiendo la voluntad de Hanul Pumonín, la misión del Mesías pasa de Jesús al Padre verdadero. Como referencia tenemos que el 17 de abril de 1935 no es la fecha cristiana para la Pascua, pero fue la fecha del encuentro cuando el Padre verdadero recibe el llamado. El cristianismo desconoce la fecha exacta de la resurrección de Jesús. Entonces, el concilio de Nicea decidió que la Pascua sería el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. En 1920, los cristianos celebraban la Pascua el 4 de abril, y este es el año de nacimiento del Padre verdadero. El hecho de que el 17 de abril sea Pascua se refiere al hecho de que el día en que el Padre verdadero conoció a Jesús fue la fecha real en que Jesús resucitó hace 2000 años, por lo que ese día se llama Pascua, el inicio del curso para convertirse en el Mesías de la segunda venida. El 17 de abril de 1935, al amanecer de la Pascua, Jesús se apareció al Padre verdadero a los 15 años en el monte Yodu. ¿Qué tuvo que hacer el Padre para completar su estatus, su valor, su posición como el Mesías de la segunda venida y llegar a ser el Padre verdadero? Lo más importante es que tenía que establecer el fundamento para recibir a la hija unigénita, la madre verdadera, y ofrendar a Hanul Pumonín las bodas del Cordero. El Padre verdadero completó su estatus como el Mesías de la segunda venida y se convirtió en padres verdaderos al recibir a la hija unigénita y celebrar la fiesta de bodas del Cordero. El deseo de Jesús en su primera misión, su santo matrimonio con la hija unigénita y convertirse en los padres verdaderos. El deseo del Padre verdadero en esta su primera misión, su santo matrimonio con la hija unigénita y convertirse en los padres verdaderos. Debía haber un fundamento para recibir y casarse con la hija unigénita y convertirse así en los padres verdaderos. La misión del Mesías de la segunda venida para recibir a la hija unigénita. La misión providencial del Padre verdadero para recibir a la hija unigénita y celebrar la boda santa, la santa boda. Entonces el Padre verdadero delineó tres responsabilidades providenciales principales para poder encontrar y apoyar a la hija unigénita. Dado que fue la misión que Jesús no pudo cumplir durante su vida, era responsabilidad del Padre verdadero heredarla y cumplirla en su lugar. La misión inconclusa de Jesús para Padre verdadero debe hacerla en su lugar. Primero, descubrir y proclamar la verdad que Jesús no podía enseñar plenamente. Segundo, crear un fundamento cristiano para recibir a la hija unigénita. Y tercero, crear un fundamento nacional con el pueblo elegido coreano. Esta misión debía cumplirse, además de recibir la guía de Hanul Pumonín y de Jesús, con el cumplimiento de la parte de responsabilidad humana. Entonces, en esta primera misión inconclusa de Jesús es descubrir y proclamar la verdad. El curso para descubrir
y revelar la verdad, ocurrieron revelaciones de Hanulpo Monín y Jesús, más una búsqueda desesperada de su parte de responsabilidad humana. Estudió intensivo la Biblia, que contiene la providencia divina de salvación, la referencia a libros en campos académicos necesarios aparte de la Biblia y una exploración espiritual a través de revelación, oración, meditación, más sus esfuerzos académicos, estudiando la Biblia, haciendo estudios relacionados en paralelo. La siguiente era sistematización de la verdad. Poco a poco, el Padre verdadero reveló el vasto conocimiento de la verdad, reveló y sistematizó gradualmente las vastas verdades del cielo y la tierra. Fueron revelados por el Padre verdadero el corazón de Hanulpo Monín, el propósito de la creación, la caída humana, la historia de la providencia de la restauración, la verdad sobre Jesús, etcétera, etcétera. El contenido esencial de la verdad es que Hanulpo Monín y los seres humanos están en una relación de padres e hijos. Esa es la esencia de la verdad, la relación padre-hijo con el ser humano. El Padre verdadero proclamó el contenido de estas verdades paso a paso, mientras las practica y verificaba con la autorización de Hanulpo Monín. Este fue un proceso de proclamación de la verdad a través del reconocimiento oficial de Hanulpo Monín. Hizo mucha práctica y verificación hasta hacer la proclamación gradual. Escribe el texto original del principio en Pusan entre 1951 y 1952. Este manuscrito de la copia original del principio, luego hubo una interpretación de los principios a través de sus discípulos que publicaron una explicación del principio en 1957 y una exposición del principio en 1966. De esta manera es como el Padre verdadero cumplió su responsabilidad para poder encontrarse con la hija unigénita, cumpliendo la misión de descubrir y revelar la verdad. Sin embargo, el contenido de la exposición del principio divino debe ser suplementado y complementado con las palabras de la Madre verdadera, que son las palabras de la era del Chonilguk. Ha llegado el momento de salir con el espíritu y la verdad para dar testimonio. No es más suficiente apenas dar buenas conferencias del principio divino. El mundo espiritual debe estar bajo nuestro dominio. Precisamos del espíritu y la verdad. Estas fueron palabras de la Madre verdadera el 29 de marzo del año 2023. Con la palabra de la era del Chonilguk se complementa el principio. La exposición del principio divino actual solamente trata la providencia anterior a los padres verdaderos y está ordenado con un enfoque en Jesús, el Hijo unigénito y el Señor de la segunda venida. No aborda la verdad y la providencia con respecto a la hija unigénita, la esencia de Hanulpo Monín y la totalidad de la providencia de la creación y la restauración, que aún no han sido completamente reveladas. Con la complementación del principio divino, se refuerza a través de la vida, las obras y las palabras y la providencia de los padres verdaderos. La providencia de la hija unigénita, la madre verdadera, complementadas con las palabras del Chonilguk, toda la verdad y la providencia de Hanulpo Monín y los padres verdaderos se revelan plenamente. Es así como se completa y se perfeccionará el propósito de la creación. La segunda condición de la misión inconclusa es la creación de un fundamento cristiano. Así que es responsabilidad del Mesías de la segunda venida crear un fundamento para recibir a la hija unigénita. El cristianismo es la religión en la que Jesús y el Espíritu Santo preparan el nacimiento de la hija unigénita. El Padre verdadero tiene que crear un fundamento cristiano centralizado en Jesús para recibir y asistir a la hija unigénita. Tiene que ser líder del cristianismo y dentro del mismo necesita crear un fundamento para la hija unigénita. Luego, en medio de alabanzas de los santos cristianos, la Madre verdadera,
la hija unigénita, y el Padre verdadero, el Mesías de la segunda venida, celebrarían las bodas del Cordero, y sobre ese fundamento cristiano se convertirán en padres verdaderos y reyes de reyes. Hanulfo Monín preparó especialmente el ambiente cristiano para la venida de los padres verdaderos. El fundamento cristiano es preparado especialmente por Hanulfo Monín para la aparición de los padres verdaderos. Entonces, el movimiento espiritual mundial que Hanulfo Monín preparó especialmente es el ambiente cristiano para la venida de los padres verdaderos. En ese momento había un movimiento global dirigido por el Espíritu Santo, y en Corea el movimiento dirigido por el Espíritu Santo estaba conectado por el gran movimiento de renacimiento centralizado en Pyongyang. En su interior, en Corea, aparecieron grupos liderados por el espíritu coreano. Todo esto fue el fundamento que preparó Hanulfo Monín para el nacimiento de la hija unigénita, para el llamado del Mesías y la aparición de los padres verdaderos. Así fue el llamado del Mesías, Señor de la segunda venida, y con ello la aparición de los padres verdaderos. El Padre verdadero hizo esfuerzos por darle testimonio al cristianismo. Primero, trató de testificar a los grupos que eran espiritualistas, pero ellos no creyeron en él. Luego, el Padre trató de evangelizar a grupos cristianos tipo Abel, que se habían rehusado a adorar el culto shintoísta impuesto por Japón, pero también desconfiaban del Padre. Y finalmente el Padre intentó evangelizar al cristianismo institucional, pero tampoco pudieron conectarse con el Padre verdadero. Como resultado, el cristianismo coreano no creía en el Padre verdadero, lo que hacía difícil establecer un fundamento cristiano que le diera la bienvenida a la hija unigénita. En respuesta a la negativa de aceptación, el Padre verdadero quiere reemplazar el cristianismo estableciendo una nueva denominación, y es por esta razón que realizó la creación de la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial, AESUN, el 1 de mayo de 1954. Esto fue utilizado en lugar del cristianismo como fundamento que reciba a la hija unigénita y que sirva a los padres verdaderos. Sin embargo, debido a que aquí no había un fundamento cristiano completo, perfecto, fue un curso providencial histórico en el que tuvieron que celebrar la Santa Boda al tiempo de que luchaban en contra de la oposición y persecución del cristianismo, para luego comenzar la providencia de la salvación. La creación de un fundamento nacional en Corea da inicio al cristianismo, que contribuyó en gran medida a la liberación de Corea y al establecimiento del gobierno. Después de la liberación en 1945, muchos integrantes del gobierno coreano eran cristianos. Si el Padre verdadero forma un fundamento cristiano, el Padre verdadero y el gobierno coreano estarían conectados. Se celebrarían las bodas del Cordero para darle la bienvenida a la hija unigénita a nivel nacional. La dificultad en establecer un fundamento cristiano frustra un fundamento nacional. La dificultad en la responsabilidad de crear un fundamento nacional para recibir a la hija unigénita. Entonces, la misión a nivel mundial en lugar del fundamento nacional. El Padre despachó misioneros coreanos a las naciones providenciales, Japón y Estados Unidos. Envía en 1958 a Choi Bong-chun a Japón. En 1959 a Kim Jong-un y Kim Sang-chul a Estados Unidos. La providencia condicional que creó un fundamento nacional para recibir a los padres verdaderos. Él envió misioneros, no es un fundamento nacional sustancial. El envío de misioneros no es un fundamento nacional sustancial. Y el santo matrimonio de los padres verdaderos se lleva a cabo en medio de la oposición del cristianismo y del gobierno. La providencia de salvación de los padres verdaderos comenzó atravesando la persecución. Así que las bodas del Cordero en 1960
El Padre verdadero recibe a la hija unigénita y celebran las bodas del Cordero. La Madre verdadera acepta el matrimonio por propia determinación, pensando en Hanulpo Monín. Al casarse con la Madre verdadera, el Padre afirma su estatus de Mesías de la segunda venida y se convierte en Padre verdadero. Juntos, los padres verdaderos inician la providencia de salvación de la humanidad caída. El Padre verdadero, Mesías de la segunda venida, heredero de la misión de Jesús. El curso del Mesías de la segunda venida para las bodas del Cordero a la luz de los principios de la creación. La realización del propósito de la creación a la luz de los principios de la creación. Debemos examinar el curso de los hijos unigénitos. Se suponía que nuestros ancestros, Adán y Eva, crecerían puramente de acuerdo con los principios de la creación y que cumplirían las tres grandes bendiciones, que es el propósito de la creación de Hanulpo Monín. Sin embargo, ocurrió la caída de Adán y Eva. Ellos cayeron en el pecado y fueron reducidos a hijos de Satanás. Y Hanulpo Monín establece nuevas personas en lugar de ellos, hijos unigénitos para la providencia de la salvación. Al igual que Adán y Eva como antepasados humanos, los nuevos ancestros, los hijos unigénitos, nuevos ancestros de la humanidad, deben crecer de acuerdo con los principios de la creación y seguir el camino hasta completar las tres grandes bendiciones. Hace 2000 años, Jesús, el Hijo unigénito, creció según el principio de la creación. Él tenía la intención de llegar a la santa boda y encontrarse con la hija unigénita que Hanulpo Monín hubiese enviado para ser padres verdaderos y cumplir el propósito de la creación. Sin embargo, debido a la incredulidad del pueblo judío, lamentablemente Jesús murió crucificado. El Padre verdadero, quien hereda la misión de Jesús, también vino a recorrer el camino del crecimiento según los principios de la creación, encontrarse con la hija unigénita, llegar a ser padres verdaderos y cumplir el propósito de la creación. Fue el 11 de abril de 1960 que se realizó la boda sagrada de los padres verdaderos. Fue vital para indemnizar y resolver todos los problemas que obstruyeron los 4000 años del curso de la historia desde Adán a Jesús y el curso de la historia de 2000 años desde Jesús hasta los días actuales. La santa boda es solo entre hijos unigénitos. En el principio, Hanulpo Monín creó un hombre y una mujer como ancestros humanos. Adán y Eva serían cónyuge un día, bendecidos por Hanulpo Monín. Sin embargo, antes de ello cayeron y fueron expulsados del jardín del Edén. Hanulpo Monín creó hijos unigénitos, nuevos ancestros humanos originales. Desde la perspectiva del principio de la creación, el hijo unigénito y la hija unigénita deben ser los únicos cónyuges mutuos. La santa boda de este hombre y de esta mujer, los hijos unigénitos, se convierte en el prototipo y modelo de matrimonio como la creación original. Basado en los principios de la creación y basado en los principios de la providencia de la restauración y basado en los principios de la providencia de la recreación, hace 2000 años, Hanulpo Monín envió primero al hijo unigénito y tenía la intención de enviar a la hija unigénita sobre ese fundamento. Hanulpo Monín planeó que el hijo unigénito, Jesús, y la hija unigénita tuvieran sus santas bodas. De esta manera, el hijo unigénito, Jesús, debía casarse únicamente con la hija unigénita. El Mesías de la segunda venida, quien hereda la misión de Jesús, también se casará únicamente con la hija unigénita. El Mesías de la segunda venida se dedicó a prepararse para encontrarse con la madre verdadera y cuando conoció a la hija unigénita, pudieron celebrar el banquete de las bodas del Cordero. El Mesías de la segunda venida
no debería tener una familia antes de conocer a la hija unigénita y celebrar las bodas del Cordero. Con el banquete de las bodas del Cordero, el Mesías de la segunda venida y la hija unigénita tienen su santa boda como los ancestros de la humanidad en el estándar original de la creación y emergen como los padres verdaderos. La determinación de la madre verdadera. La madre verdadera nos está contando en reiteradas ocasiones sobre el curso del padre verdadero en Corea del Norte en el marco de ese contexto providencial. La madre verdadera, la hija unigénita, estaba en la posición en la que sabía todo esto, conociendo la providencia y la circunstancia de Hanulpo Monín, que no podía prolongar más la providencia. Por el bien de Hanulpo Monín, decidió por sí misma acceder a la santa boda con el Padre como eje central para el cumplimiento de la providencia de Hanulpo Monín. La madre verdadera decidió que asumiría la responsabilidad de todo y cumpliría la voluntad de la providencia de Hanulpo Monín, y así dio un paso adelante con convicción. Como resultado, los padres verdaderos aparecieron en la historia y comenzó la obra de la providencia de salvación del renacimiento a través de la bendición de matrimonios. Por primera vez se pudieron establecer familias bendecidas. Deberíamos comprender profundamente y sintonizar con el corazón y las circunstancias de la Madre verdadera centrados en estas palabras. El Hijo unigénito que vino sobre el fundamento del Antiguo Testamento y el Mesías de la segunda venida. Finalización de la providencia de restauración del linaje en la era del Antiguo Testamento. La providencia de restauración del linaje en la era del Antiguo Testamento, la restauración se producía indemnizando por medio del curso inverso al proceso de la caída. Entonces fue la providencia de restauración por indemnización para crear el fundamento para el nacimiento de los hijos unigénitos, la providencia de restauración del linaje en la era del Antiguo Testamento. En la historia de la providencia de restauración, la providencia de la restauración del linaje en la era del Antiguo Testamento se completó y concluyó con el nacimiento de Jesús, el Hijo unigénito, el curso del Mesías de la segunda venida. Los hijos unigénitos no repiten la restauración del linaje de la era del Antiguo Testamento. El hijo unigénito y la hija unigénita son un hombre y una mujer que son los nuevos primeros antepasados acordes al estándar de la creación original. Por eso, después de pasar por el proceso de crecimiento, el curso de crecimiento según la creación original, se convierten en los padres verdaderos perfeccionados y salvan a la humanidad. Los hijos unigénitos no repiten la restauración del linaje según el modelo del Antiguo Testamento. Jesús, el Hijo unigénito, no llevó a cabo la providencia de restauración del linaje según el modelo del Antiguo Testamento. El Mesías de la segunda venida, que heredó su misión, tampoco lleva a cabo la providencia de restauración del linaje según el modelo del Antiguo Testamento. La bendición matrimonial y el renacimiento del ser humano caído. Los padres verdaderos salvan a la gente caída mediante la bendición matrimonial, siguiendo los principios de la creación. El renacimiento de los seres humanos caídos a través de la bendición matrimonial es un renacimiento a través del amor, por medio del amor de los padres verdaderos. La bendición matrimonial es gracias a los padres verdaderos. En ese proceso heredamos y transmitimos el linaje de los padres verdaderos, el linaje de Hanulpo Monín. La bendición matrimonial y el renacimiento del ser humano caído. Es el mismo significado y forma que los ancestros humanos originales no caídos al comienzo del mundo, volviéndose perfectos como padres verdaderos
multiplicando a la humanidad bajo el linaje de Hanulpu Monin. La hija unigénita es el eje central de la providencia. Examinando el contenido de la madre verdadera, la hija unigénita como eje central del cumplimiento de la providencia de Hanulpu Monin. Los hijos unigénitos del linaje directo de Hanulpu Monin son los ejes centrales de la providencia de salvación. Hace 2000 años nació solo el Hijo unigénito, Jesús. Entonces, en esa época, Jesús era el eje central de la providencia. Sin embargo, no pudo cumplir toda la voluntad de Hanulpu Monin. Ascendió y profetizó su retorno. Como hemos visto, el foco de la providencia de Hanulpu Monin es el nacimiento de la hija unigénita y en base a eso, la aparición de los padres verdaderos. Por lo tanto, la hija unigénita es el eje central para darle cumplimiento a la providencia de Hanulpu Monin. El Mesías de la segunda venida se convierte en padre verdadero al conocer y casarse con la hija unigénita, la madre verdadera. La providencia de los padres verdaderos debe progresar centrada en la madre verdadera, la hija unigénita. Durante la era del Chonilguk, la madre verdadera es responsable de la providencia de Hanulpu Monin y finalmente cumplió en esta tierra. Ahora, el Padre verdadero en el cielo está trabajando solo con la providencia del Chonilguk centrada en la Madre verdadera en la tierra. La Madre verdadera es el eje central para la consumación de la providencia de Hanulpu Monin. Cuando observamos la providencia de los padres verdaderos en el pasado, vemos que el estatus y el valor de la Madre verdadera, la hija unigénita, en la providencia de los padres verdaderos y su papel o su rol en la santa salvación no fueron completamente revelados. Sin embargo, con el aspecto interno de los padres verdaderos, durante los últimos 53 años, la providencia de los padres verdaderos ha podido avanzar como la providencia de Hanulpu Monin, porque la madre verdadera, la hija unigénita, abrazó todo completamente como el eje central de la providencia relacionada con el principio de la creación y siempre en unidad con el Padre verdadero y con Hanulpu Monin. Esto nos lleva a la conclusión. La conclusión es que debemos llegar a una comprensión más profunda y correcta de la Madre verdadera y unirnos más con ella. La Madre verdadera preside la providencia del Chonilguk. La Madre verdadera está conduciendo la providencia en la era del Chonilguk. La providencia actual de Hanulpu Monin se enfoca en el palacio Chonongun y el santuario Chonil. La Madre verdadera proclamó el día de la fundación, el 13 de enero de 2013, y ahora debe providencia para la finalización del Chonilguk en la tierra. Con el mayor amor y verdad, la Madre verdadera estableció el estatus de absoluto, único, inmutables y eterno de los padres verdaderos, de acuerdo con el principio de la creación, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Por lo tanto, la Madre verdadera, los padres verdaderos son uno con Hanulpu Monin y son perfeccionados como padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. La Madre verdadera preside la providencia del Chonilguk. Cuando nos unimos con la Madre verdadera, nos hacemos uno automáticamente con el Padre verdadero y con Hanulpu Monin. Entonces podemos lograr la salvación completa y convertirnos en hijos e hijas filiales de Hanulpu Monin. Ayú. En el próximo video compartiremos el tema principales providencias para el arraigo del Chonilguk. Que el sueño de Hanulpu Monin sea una realidad en nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Hanulpu Monin estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención.
Este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta, comparta este tema, comparta.